La batalla por el templo, por Jacobo Greenberg, Silverbaum. Hoy te presento el capítulo número 2. Escuela. Mi escuela sostenía, también como premisa fundamental, la perfección. Presiento que ser la primera generación, nacida en México y educada por inmigrantes judíos, fundamentó la serie de lecciones de perfección que allí me inculcaron. Casi desde el primer día encontré a un amigo, José, al que le interesaba más la vida que la perfección. Él provenía de una familia pobre que se sostenía gracias a la labor periodística del padre. Este editaba el mejor periódico yiddish de la comunidad judía, y su trabajo apenas le ayudaba a sostenerse, pero lo mantenía permanentemente interesado en todos los acontecimientos. José heredó este interés, lo que, aunado a una memoria privilegiada y a una inteligencia vivaz, lo hacía delicioso como compañero. Jugaba fútbol como un campeón, y yo le admiraba por ello. Mi madre, sin embargo, no compartía mi opinión. Para ella, José era primitivo e imperfecto, por lo que me recomendaba no estar en su compañía. Yo la desobedecía, porque José era mi mejor amigo, aunque sus advertencias calaron hondo. Después de la muerte de mi madre y también durante su enfermedad, el Beto desapareció y jamás conocí amistad tan profunda como la de aquellos años, en los que la imperfección reprimida de mi madre se somatizó. Yo era un niño gordo e inhábil, y José era esbelto y ágil. Estoy seguro de que él me quiso más que yo a él. La mayor parte de los profesores de la escuela habían huido de los nazis, después de haber destruido sus hogares, familias, templos y comunidades. Si alguien había olvidado que era judío, Hitler se había encargado de recordárselo. En Alemania, el judío ocupaba cargos académicos e intelectuales, esforzándose por asimilarse a la cultura germana y universal, pero la terrible persecución los había convencido de que siempre serían discriminados. Por ello, más valía estar impregnados de todos los valores judíos y orgullosos de pertenecer al estirpe israelita. Pero no solo eso, había que transmitir la lección para que no se olvidara. Era necesario que el niño judío supiera que jamás sería aceptado en la sociedad gentil. Por otro lado, el surgimiento del Estado de Israel nos hacía poseer territorio propio, por lo que, en caso de un nuevo surgimiento antisemita, había una protección y un país propio en el cual guarecerse. Ambas concepciones eran cuidadosamente inculcadas en los niños de la escuela. Estudiábamos simultáneamente 4 idiomas: español, yiddish, hebreo e inglés, en un horario apretado, de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde. Y todos los años se representaba el levantamiento del gueto de Varsovia, para recordar lo que había sucedido y estimular el convencimiento de que el judío era capaz de luchar y resistir activamente y no dejarse llevar al matadero en forma pasiva. Yo tenía buena voz y me escogieron para interpretar una canción en yiddish que empezaba así: Ghetto, nunca te voy a olvidar. El gigantesco auditorio de la escuela estaba a reventar y el piano comenzó a introducir la melodía, mientras yo, al frente del coro, me preparé para comenzar. Después de la primera frase, me olvidé de la letra por unos segundos. Sentí que un líquido amargo y siniestro
me subía a la garganta y creí que moriría. De pronto, recordé el resto de la canción, la que interpreté con toda mi fuerza. Al terminar la función, me fui corriendo a mi casa, que distaba 15 kilómetros de la escuela, y me encerré 2 días enteros en mi habitación, sin querer ver a nadie. Jamás acepté volver a cantar en público, y el suceso quedó esculpido con fuego en mi memoria. Lo acontecido en la Segunda Guerra Mundial siempre me interesó. No podía entender que un pueblo quisiera asesinar a otro, y que el mundo lo hubiera permitido. Ante la personalidad de Hitler, sentí emociones contradictorias y confusas. Por un lado, me repugnaba y me provocaba un desprecio y odio totales. Por el otro, me fascinaba y atraía. El reconocer estas emociones me saturaba de culpa. De todos mis profesores, uno influyó poderosamente en mí. Se llamaba Saúl. No era como los demás ni en altura intelectual, fisionomía o trato. Vivía en un universo lleno de fantásticos y terribles recuerdos en un cuerpo delgado y bajito. Provenía de Polonia, aunque había viajado por toda Europa. Era uno de los más grandes especialistas del idioma polaco, y su tesis de universidad de Varsovia había consistido en estudiar y armar un diccionario del calo polaco utilizado por los ladrones y las prostitutas de los arrabales de Varsovia. Para ello, se había disfrazado y vivido junto con los ladrones en sus escondites y refugios, tanto en sótanos ocultos como debajo de los puentes y suburbios de la capital de Polonia. En Rusia, había vivido en los kolhoses y aprendido a sembrar y convivir con los mujiks y campesinos de Siberia. Nos contaba su vida y aventuras, tanto en clase como en las veladas que organizaba en su casa. En ella oíamos música rusa y le preguntábamos acerca de sus aventuras. Durante la ocupación nazi, su esposa se había dedicado a cuidar a los niños del gueto, dándoles educación, comida y abrigo. Cuando los llevaron a un campo de exterminio, ella había repartido entre los infantes cápsulas de cianuro, con las cuales todos se suicidaron. Ella había cuidado de que ningún niño sobreviviera, siendo la última en aplastar el veneno entre sus dientes. Yo me preguntaba siempre dónde había estado su esposo entre tanto, y creía adivinar un sentimiento de tristeza profundo en sus ojos. Nos leía poesía yiddish y cantábamos canciones de la preguerra y del gueto. Un día nos relató una historia que a mí no me dejó dormir en paz durante semanas. En un sótano del gueto de Varsovia permanecían escondidas varias familias, entre las cuales se encontraba una mujer con un bebé de brazos. Cuando los nazis rebuscaban entre las ruinas con sus perros, todos debían callar a riesgo de ser descubiertos y fusilados en el acto. Un día, el bebé comenzó a llorar durante una racia. Alguien miró a la mujer, urgiéndole silenciarlo. La madre apretó al bebé entre sus pechos, mientras los perros olfateaban sobre ellos. Pasaron varios minutos hasta que se alejaron. La mujer soltó a su hijo, pero éste se había asfixiado, muriendo entre sus brazos. En Siberia, Saúl hacía una investigación y en una ocasión se encontró a un anciano en una choza perdida, quien le invitó a tomar el té. El anciano le dijo que podía reconocer a cualquier judío a kilómetros de distancia, porque de las cabezas de los judíos siempre sobresalían unos cuernos. Mi confusión aumentaba a medida que oía a este extraordinario mentor. Mi confusión aumentaba a medida que oía a este extraordinario mentor.
Él no estaba de acuerdo con el Estado de Israel. Pertenecía al partido judío Bund, el cual afirmaba que el judío no debía tener territorio, pues era el único ser humano verdaderamente universal. Israel, para el bundismo, representaba un atentado en contra de la abstracción y la conciencia de unidad, la que solo podía florecer en ausencia de territorio. Yo estaba de acuerdo con él, pero simultáneamente me rebelaba a sus nociones. Israel podía mantenerse universal sin perder su carácter territorial. Nos enseñaba la geografía de México y la de Israel, la que era ilustrada por profesores importados de ese país. Uno de estos profesores, la maestra Raviv, representaba la maternidad y la ternura. Cuando nos hablaba de Israel, yo me imaginaba viviendo en un kibutz y olvidaba todas las nociones bundistas de Saúl. Pero de nuevo, cuando lo oía a él, sentía que nada era comparable con el judaísmo desligado de lo concreto y territorial. Ambas nociones, contradictorias, florecieron en mí sin que me diera cuenta de su imposible existencia simultánea. Los lunes, a las 8 de la mañana, todos los alumnos nos formábamos en el patio para cantar el himno nacional mexicano y el israelí, saludando a ambas banderas en sucesión. Cuando cumplí 8 años, decidí que nunca cantaría un himno nacional, y mientras mis compañeros encontraban las estrofas, yo permanecía callado y sin saludar. No podía criticar la territorialidad y al mismo tiempo alabarla. Era una manera propia de sustraerme a la identidad nacional y a mis contradicciones. Durante esas ceremonias sucedían muchas aventuras. Un compañero, Polo, famoso por sus travesuras, aprovechaba la ocasión para asomarse por debajo de las faldas de las niñas, mientras otros, como yo, lo observábamos fascinados. La perfección maternal había creado en mí la noción de que todo ser perteneciente al sexo femenino era perfecto e intocable. La conducta de Polo me parecía amorfa y primitiva, pero me excitaba, enojándome por atentar en contra de mi imagen. Él, sin embargo, no era consciente de lo que me provocaba. Durante los recreos jugábamos a las canicas, debajo de las grandes palmeras que adornaban el patio de juegos. Mientras yo observaba a unos compañeros sentados en un poste, el mismo Polo se acercó por atrás y me tiró. Golpeé mi cabeza contra el piso y por unos segundos solo vi oscuridad. Me recuperé, pero nunca se lo pude perdonar. Su casa era un verdadero zoológico. Vivía cerca del Parque México, en un edificio antiguo. Desde la azotea del mismo, agazapado, esperaba la llegada de su madre y cuando ella se acercaba a la puerta de entrada, soltaba unos globos llenos de agua que la empapaban. José estaba profundamente enamorado de Silvia y soñaba con casarse con ella. Siempre hablaba de Silvia y me contaba los planes de su futura vida con ella. Yo, en cambio, no tenía gran interés por las niñas y lo oía asombrado de que pudiera pensar en esas cosas. La única niña con la que podía platicar también se llamaba Silvia, pero era totalmente distinta a la enamorada de José. Se interesaba, como yo, en el judaísmo y en las clases de Saúl. Era muy inteligente y aplicada, y yo la admiraba mucho, aunque José acostumbraba a burlarse de ella, diciendo que parecía un hombre. José era muy orgulloso. En una ocasión, Benjamín, un muchacho regordete, hijo de una familia mixta,
Dijo que el padre de José estaba loco, y eso bastó para que éste jamás le volviera a dirigir la palabra, prohibiéndole, además, jugar con el resto de nosotros. Los maestros de español dejaban mucho que desear, o al menos así lo veíamos. Se nos había inculcado un sentimiento de desconfianza hacia lo que no fuera judío, y en el fondo de nosotros siempre se debatía la pregunta acerca de nuestra verdadera identidad nacional. Vivíamos en México, pero casi nunca interactuábamos con muchachos mexicanos. Era tal el miedo por la asimilación y sus consecuencias que no concebíamos vivir de otra manera más que rodeados del idioma, las costumbres y las amistades judías. Pensar en una novia no judía o en casarnos con una mexicana era totalmente vedado para nuestra conciencia. La mitad de la escuela, sin embargo, estaba dirigida por mexicanos, y uno de ellos, el profesor Alarcón, había logrado romper la barrera e introducirse a nuestras conciencias y actos. Amaba a la escuela y nos regañaba continuamente, mostrando así su compromiso y responsabilidad. De algunos maestros llegamos a burlarnos despiadadamente, pero a él lo respetábamos. Yo sentía que nosotros éramos culpables de despertar un antisemitismo oculto que adivinaba en todas las miradas. Aunque la mayor parte de la población judía de México vivía en la capital, también había pequeñas colonias judías en la provincia. Un día llegó a la escuela un chico alto, delgado, extraordinariamente tímido y con la cara de un color rojo subido. Venía de Tampico y era hijo de uno de los más grandes ganaderos de la entidad. Nunca hablaba con nosotros y siempre se sentaba apartado de todos, pero a mí me simpatizó desde el primer instante que lo vi. Yo también era muy tímido y mi constitución regordeta e introvertida captó en él una inmediata compatibilidad. Se llamaba Bernardo y pronto nos hicimos amigos. Vivía en una gran residencia en Las Lomas, la que empecé a frecuentar. Tenía 6 hermanos y una hermana. El padre, Cisel, visitaba a su familia muy de vez en cuando, porque, además de su ganado, perforaba pozos petroleros. Bernardo idolatraba a su padre y me hizo sentir lo mismo por él. Una vez me invitaron a Tampico. Conocí sus ranchos y la fortaleza de sus dueños. Cisel tenía 2 hermanos. Uno de ellos fumaba constantemente y jamás quería salir del rancho. En una ocasión, había llevado a pasear a unos sobrinos y los habían atropellado. Su culpa era inmensa, pero su bondad era mayor. Para Cisel, el mayor orgullo era ver a sus hijos estudiar. Una noche, yo leía una revista, ayudado de una linterna eléctrica, y Cisel me sorprendió. Desde ese momento me consideró su protegido, y continuamente mencionaba mi ansia por estudiar aún en las peores circunstancias. Yo lo sentí exagerado, pero aceptaba sus mimos y atenciones con gran placer. No podía creer la gran extensión de tierras de la familia de Bernardo. En uno de los ranchos había incluso un lago que yo me propuse conquistar, construyendo una balsa de troncos. En Tampico conocí una estirpe de inmigrantes lituano-judíos, llena de gracia y espontaneidad. Uno de ellos, Marcos, se había sostenido gracias a que recorría las rancherías vendiendo imágenes de santos cristianos. Se conocía todos sus milagros y Bernardo y yo nos desternillábamos de risa al oírlo recitarlos.
Se contaba una anécdota deliciosa entre Marcos y el más poderoso ganadero del estado. En una ocasión, este último había despertado aterrorizado de un sueño en el que veía morir a toros por una sequía terrible. Le habló por teléfono a Marcos para confesarle su angustia. Al día siguiente, Marcos le devolvió la llamada y la calma anunciándole que había soñado con lluvias abundantes para sus pastizales. El director general de la escuela era un pedagogo europeo que se llamaba Schulhasser. Su presencia era aristocrática, de pelo cano, fornido y alto. Tenía como consigna la disciplina y la rigidez. Todos le obedecíamos, aunque aborrecíamos gran parte de sus medidas. La peor era impedirnos salir de la escuela en los recreos y a toda hora, excepto cuando los autobuses nos llevaban a casa. Un día decidimos enfrentarnos a él y nos pusimos en huelga. Salimos de los salones y nos sentamos en el patio, negándonos a tomar clases. Schulhasser no cedió y cuando nos amenazó con expulsarnos, nos venció el miedo. En el recreo grande, que duraba 20 minutos, nos dedicábamos a jugar fútbol. Yo ocupaba la posición de defensa y tenía la debilidad de lanzar la pelota fuera del campo, hacia la calle. Puesto que no se nos permitía salir, debía escalar la tapia. Aquello era un verdadero suplicio. No era ágil y todos se burlaban de mi esfuerzo por escalar la pared. Me llamaban Grover por mi gordura, lo que me producía un sentimiento de inferioridad. Mi maestro de geografía también le había enseñado la misma materia a mi padre, lo cual me llenaba de orgullo. La clase, sin embargo, era aburridísima. Nos teníamos que aprender de memoria todos los pueblecitos por los que pasaban carreteras principales y secundarias. Los exámenes consistían en recitarlos junto con todas las capitales y países del mundo. Una noche sentí que un mareo descomunal se apoderaba de mí, después de intentar aprenderme una centena de nombres. Muchas de las pruebas eran por temas. Había una gran esfera hueca en la que se introducían números, los que servían para determinar los temas que cada alumno debía desarrollar. José y yo acostumbrábamos estudiar juntos, y a medianoche llamábamos a Lázaro, quien tenía fama de vidente y aplicado estudiante. Él nos daba un mensaje oracular acerca del número que nos tocaría, y ambos le hacíamos caso. Lo extraordinario es que casi siempre acertaba. Durante varios años frecuenté la compañía de otro Bernardo. Su padre era religioso y su madre una tirana. Muchas veces lo vi llorar desesperado, meciendo su cabellera pelirroja en un acto de negación por su suerte. Platicábamos horas enteras y yo lo calmaba, notando un dejo de celos en José. Pronto, a los dos Bernardos, a José y a Lázaro, les dio por jugar a las cartas. Se escondían en un cuarto secreto de la casa, temblando cada vez que oían acercarse a la mamá de Bernardo. Yo no participaba en esos juegos. Había introyectado la actitud materna, considerándolos superficiales e imperfectos. Me sentía, sin embargo, aislado, excluido, y eso estimulaba mis tendencias introvertidas y mi timidez. A partir de los 9 años, me empecé a interesar en el sexo opuesto. Siempre tuve una tendencia mesiánica, pensando en que cualquier descubrimiento que hiciera debía enseñarlo como una gran solución para diferentes problemas. Mi madre había estimulado un gran narcisismo en mí,
y yo lo expresaba sin inhibiciones, no importando en qué contenido se basara. En todas mis relaciones, trataba de aparentar ser perfecto y daba consejos e indicaciones que pronto me valieron sentirme un desconocido. Empecé a sentir que nadie me conocía de verdad y que todos aparentaban. No me daba cuenta de que era un programa introyectado, ni sabía que estaba a punto de vivir un tormento que duraría 3 años, la enfermedad de mi madre. Antes, había conocido 2 enfermos graves en mi familia, mi abuelo paterno y un tío. Mi abuelo estaba enfermo de cáncer en el estómago. Lo internaron en el viejo hospital inglés y allí me llevó mi padre a visitarlo. El cuarto era grande y de techo muy elevado. En una estrecha cama se quejaba lastimosamente. Su vientre sobresalía, como una gran joroba. Sentadas lejos de la cama estaba Haye y sus hijas, calladas y siniestras, como esperando que algo pasara. El cuarto olía terriblemente mal, y los quejidos me obligaron a salir de allí. Esa fue la última vez que vi a mi abuelo. Días más tarde asistí a su entierro. Recuerdo que no sentí ninguna emoción, ni siquiera cuando el rabino de la comunidad lo alabó como un gran erudito y brillante estudioso de las escrituras. No recordaba haber recibido alguna muestra de cariño de su parte. Nuestro único momento íntimo fue un día en su estudio. Un gran escritorio de madera, labrado, rodeado de muebles repletos de libros, y una caja fuerte inmensa le hacían marco, mientras me explicaba algún pasaje del Talmud. De pronto, Haye empezó a regañar, con voz agudísima, a una de sus hijas. Miré a mi abuelo, e hizo un comentario jocoso con relación a las mujeres, que fue recibido con una risa de complicidad. El otro enfermo era tío Benjamín, el esposo de la hija mayor de Haye. Su enfermedad lo mantenía postrado en cama en un cuarto semioscuro que alguna vez visité. Su departamento quedaba frente al de Haye y ambos estaban adornados con grandes relojes de pared. Tío Benjamín poseía una voz con un timbre originalísimo. Me saludó cálidamente y yo sentí que su sonrisa era honesta y profunda. Murió poco tiempo después. La historia de la familia tuvo una época de muertes y enfermedades graves. Un hijo de tío Benjamín, Moishe, también murió de cáncer. Era muy joven y lleno de vida cuando se lo detectaron en la próstata. Lo encadenaron a la cama de un hospital para evitar que huyera y lo mutilaron horriblemente. Fue demasiado tarde. El cáncer se extendió como reguero de pólvora y terminó alojándose en sus pulmones. Lo visité el día de su muerte. Respiraba trabajosamente dentro de una tienda de plástico saturada de oxígeno. No soporté verlo y salí 30 segundos del cuarto. Cuando regresé, estaba muerto. Muchas gracias por tu visita. No te pierdas del próximo capítulo. Estusha.